¿Qué tal? Les saluda el padre Juan Carlos López, director de Radio Guadalupana. Muy contento para presentarles este nuevo proyecto que queremos lanzar para darle más movimiento a nuestro canal de YouTube de Radio Guadalupana, que en este tiempo que hemos estado fuera de frecuencia, pues hemos estado aprendiendo todos, el equipo ha crecido y estamos experimentando en estos medios de comunicación que es el YouTube para hacernos más cercanos, más presentes con todos ustedes. Les quiero presentar este nuevo programa o este nuevo proyecto de Radio Guadalupana para su canal de YouTube, que es Duc in Altum, ¿verdad? Remar o remamar adentro es una indicación que Jesús le da a Pedro cuando utilizó la barca de Pedro para predicar allá a la muchedumbre, y después de la predicación invitó a llevar su barca mar adentro. Esto lo encontramos en el Evangelio de Lucas capítulo 5 versículo 4, y queremos con este título reflejar la intención de este programa. Una invitación a profundizar, a ir más adentro de los contenidos de nuestra fe, conocer más la fe que intentamos vivir en el día a día de nuestra vida y celebrar en nuestros sacramentos. Y bueno, pues queremos estrenar este primer programa con un invitado de lujo, el padre Eduardo Hayen, párroco de la catedral. Padre, bienvenido, muchas gracias por aceptar. Muchas gracias, padre Juan Carlos, por la invitación. Contentísimo de estar aquí y pues felicidades por este nuevo proyecto de Radio Guadalupana, Duc in Altum. Duc in Altum, así es. Bueno, pues rápidamente presentarles unos datos biográficos del padre Hayen. Fue ordenado sacerdote para nuestra diócesis de Ciudad Juárez el 8 de diciembre del 2000. Tiene una licenciatura en Ciencias de la Comunicación por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Se licenció en 1986. Después estudió teología en Roma, en la Universidad Pontificia Regina Apostolorum, y en el Instituto Juan Pablo II para estudios del matrimonio y la familia. Actualmente el padre Hayen es el párroco de la catedral de aquí de Ciudad Juárez, acompaña a los caballeros de Colón, es el encargado de la dimensión de vida y familia, y además es el director del periódico Presencia desde el año 2000. Y bueno, pues aquí en nuestra diócesis es uno de los sacerdotes más activos en las redes sociales, especialmente en Twitter, donde cuenta actualmente con más de 11,000 seguidores. Por eso tantas reacciones cada vez que escribe algo, son 11,000 seguidores. Y desde junio del 2011 creó su propio blog, en el que hasta la fecha ha recibido 904,911 visitas, y desde diciembre del 2021 incursionó en el mundo de los podcasts en Spotify, lanzando el podcast titulado Limpios de Corazón. Correcto. En él aborda distintos temas: espiritualidad, ética o sexualidad católica, noviazgo, matrimonio, vida y familia. Bueno, pues en resumen, este es el padre Eduardo Hayen, casi 23 años de vida sacerdotal aquí para nuestra diócesis. Vamos a los 23 años, padre Juan Carlos. Acabo de celebrar el día 8 de diciembre pasado los 22. Muy agradecido con Dios por el sacerdocio y pues por esta oportunidad de servir a mi iglesia de Ciudad Juárez y hacer lo que me gusta mucho, que es pues transmitir el evangelio, predicar y poner a las personas en contacto con Dios, que es nuestra labor sacerdotal, ¿no? Sí. Para si bien el programa no tiene una intención vocacional o indagar en la vida personal del sacerdote o de nuestro invitado, pues no puedo pasar por alto la pregunta de una licenciatura en Ciencias de la Comunicación a la experiencia sacerdotal. ¿Qué pasó ahí? Bueno, yo después de haber estudiado la licenciatura en Comunicación, trabajé algunos años y trabajé en El Paso, Texas. Estuve trabajando en dos lugares, en KINT, Canal 26, y después en KBNA Radio, en KDNA, se llamaba la estación, o se llama todavía. Y pues estuve allí trabajando y tuve un programa tanto en la televisión como en la radio, pero era pues otro tipo de público de programa, ¿no? Pero yo siempre me pregunté, bueno, ¿qué es lo que quiero comunicar? No me sentía a gusto con lo que estaba comunicando. El programa que tenía en la radio, un programa pues de banalidades, ¿verdad? Era superficial, lo que se llama el show de la mañana, muy diferente al que tú tienes, padre. Ya me empezaba a sentir ofendido. No, el tuyo es muy serio, el tuyo es muy positivo, tú tienes mensaje, pero yo no tenía un mensaje. Es decir, eran banalidades, eran pues chistes, tonterías, o sea, para entretener a la gente, ¿no? Y yo estaba muy inconforme con eso, en mi interior, ¿no? Y dentro de mí había una búsqueda de Dios
puedo decir, había una búsqueda de Dios. ¿Usted siempre fue creyente? Sí, fui creyente, pero sí, practicante, pero después yo tuve también mi periodo de alejamiento de la fe. Lo reconozco y lo confieso y es parte de mi historia. El haberme alejado también de Dios porque me dejé confundir por doctrinas que están de moda hoy, muy de moda. Cuestiones de la nueva era, que si crees en el Reiki o si crees en todo ese tipo de doctrinas llamativas y extrañas que pueden parecer pues muy atractivas en un cierto momento, ¿no? La reencarnación, todo esto llamaba la atención. O sea, este influjo de espiritualidades de Oriente llegaron también a mí. Yo me dejé confundir, me aparté de la iglesia. Yo recuerdo que le dije a mi mamá: yo quiero ir a misa, ya no quiero, no me estés molestando con eso. Pero ella se puso triste y solamente oró por mí. Y también, bueno, pues me empecé a cuestionar qué estaba haciendo yo con mi vida y empecé a plantearme, bueno, antes de plantearme, mi mamá me exhortó a que fuera a un retiro espiritual. A un retiro espiritual único, me decía, esto es una única oportunidad porque el padre Larrañaga viene muy poco para acá. El padre Larrañaga, pues el fundador de talleres de oración, un padre español, sacerdote, fundador de los talleres de oración y vida, vivía radicado en Chile, pero un hombre pues muy popular en América Latina por el apostolado que tenía de los talleres. Y él daba estos retiros que se llamaban Experiencia de Dios. Los daba en diferentes países, y a Ciudad Juárez vino en una ocasión y me dijo: es la oportunidad que tienes, mira, tú que lees tantas cosas, tú que estás buscando, puedes hacerlo, date la oportunidad de escuchar al padre Larrañaga. Bueno, está bien. Fui, el retiro fue en Casas Grandes y fue en absoluto silencio. Y yo recuerdo la experiencia del silencio, fue para mí muy, muy chocante, porque pues era algo inaudito para mí, tremendo. O sea, era yo una persona acostumbrada a hablar y hablar, y de repente a silencio una semana, era para mí como... Pero sin embargo, eso fue algo que yo creo que me marcó, ¿verdad? Porque en ese silencio estuve escuchando al sacerdote que predicaba, y de alguna manera sus reflexiones me hicieron entrar y volver a la fe que había perdido, a la fe católica. Y yo recuerdo haber salido de ese retiro, si no totalmente entusiasmado y convertido, sí salí convencido de que yo quería regresar a mi fe católica, quería profundizarla, conocerla, y fue cuando me empecé a involucrar más en la iglesia, en grupos, y poco a poco fue así naciendo un llamado, una vocación. Ahora, yo cuando estaba trabajando en El Paso, yo recuerdo que tenía mucho contacto con los franciscanos del Paso en el seminario, y ahí pues me gustaba mucho ir al rezo de vísperas, participar en su liturgia, y fue cuando empezó a despertarse una inquietud en mí por ingresar también a la vida religiosa. Yo pensé que yo estaba llamado a la vida religiosa franciscana, ¿no? De hecho, yo me di la oportunidad de hacer un preseminario con ellos, un retiro con ellos, una experiencia en Guanajuato. Y hasta Coronel, Guanajuato, fui a dar para hacer una experiencia. Pero en esa experiencia yo recuerdo una charla que impartieron, que era una confrontación de la vida diocesana con la vida franciscana. Y fue cuando yo ahí se me abrieron los ojos y dije: Dios me está diciendo que esta vida religiosa no es para mí, ¿verdad? Sino que mi corazón como que late por la vida diocesana, y es ahí donde quiero estar. Y yo recuerdo que regresé a Ciudad Juárez totalmente convencido de eso, y hablé con el señor obispo de aquel tiempo, que era don Juan Sandoval, ¿verdad? Y hablando con él, él fue el que me invitó, ¿verdad?, a la experiencia del seminario, y él fue el que me dijo: ¿te vas ahorita o no te vas? Me la puso así. ¿Usted ahí ya qué edad tenía? Yo tenía 28 años. Yo tenía 28 años. Y fue cuando me puso don Juan Sandoval así una disyuntiva muy... Le habló por teléfono al rector del seminario, que era
en Monterrey don Miguel Ángel Alba, que es obispo de La Paz ahora, y le dijo, te voy a mandar a un muchacho para allá. ¿Me lo aceptas todavía? Porque ya habían entrado al seminario. Ya empezó el Ya ha empezado el curso. Mándamelo. Y ahí fue. O sea, en una semana. Pero se fue decidido, emocionado, o se sentía como tengo que aprovechar este momento. Nervioso, sí, ciertamente. Pero yo sentí después que por haberle dado una respuesta rápida y radical a Dios, yo sentí una gran bendición después. Sentí que me bendecía mucho. Ciertamente yo creo que son decisiones o que se toman en el momento o ya no se van a tomar, ¿no? Sí. Mi corazón vibraba y palpitaba realmente por irme al seminario, por abrazar esta vocación, pero el miedo también estaba, o sea, hay mucho miedo también, porque pues rompes con todo un proyecto de vida, un estilo de vida, y para entrar a otro, ¿verdad? Entonces sí, esto me hizo temblar en algún momento, pero tuve todo el apoyo de mi familia y fue cuando me decidí entrar al seminario. Qué bueno. Y por esa decisión hoy tenemos al padre ahí con 22 años de vida sacerdotal. Pues muy agradecido con Dios, la verdad, por esta vocación que es algo hermoso, ¿verdad? Para mí ha sido una experiencia maravillosa. No digo que no tiene sus dificultades, por supuesto que las tiene, pero son más las alegrías que tiene el sacerdocio que cualquier dificultad que se presente. Así es. Padre, bueno, pues después de esta breve, sí, conocer un poquito de su historia, un hombre que le tocó trabajar en el mundo de las comunicaciones acá en la vecina ciudad del Paso, y que bueno, pues ahí en esa inquietud, la pregunta fundamental, ¿verdad? ¿Qué quiero comunicar? Bueno, pues terminó por decidirse por comunicar el Evangelio. Del tiempo que yo, bueno, lo conocí, usted ya era sacerdote cuando yo entré al seminario, parece que era usted el párroco aquí de San Felipe cuando yo entré al seminario. Sí. Entré en el 2012, me parece. Bueno, yo entré en el 2012 al seminario, usted creo ya estaba aquí. Yo me en el 2000. En el 2000 recibí la ordenación sacerdotal. Tenía 2 añitos de sacerdote cuando yo entré al seminario. Miren nada más. Y entonces, bueno, pues lo empecé a conocer, porque uno de mis compañeros era de esta comunidad, por eso lo empezamos a conocer. Creo que hay 2 temas, me equivoco tal vez, que a lo largo de estos 22 años le ha interesado comunicar. Es el tema pro vida, pro familia, que lo vemos como un grupo, y otro tema que es los sacramentales, el tema de las posesiones, toda esa parte de la demonología. Creo yo que son como 2 temas importantes en su ministerio. ¿Alguna inquietud personal, alguna razón en la conversión? No, bueno, yo creo que en cuanto al primer tema, el tema pro vida, pues siempre me ha interesado. Yo desde que estuve en el seminario en Roma, yo tuve clases de formación en la sexualidad. Y yo recuerdo que es su licenciatura, ¿verdad? De lo que estudió allá. No, yo estudié matrimonio y familia. Bueno, que implica por una parte todo esto. Sí, pero no es exactamente lo mismo. No es exactamente lo mismo, ¿verdad? Pero yo recuerdo que cuando yo recibí toda esa formación, se me abrieron los ojos, ¿verdad? Yo dije, si todo esto yo lo hubiera conocido antes de entrar al seminario, o sea, hubiera sido mucho mejor mi vida, ¿verdad? Porque la visión que la Iglesia Católica tiene sobre la sexualidad, la afectividad, es muy rica, muy profunda, muy integral, y es lo que le está faltando al mundo de hoy, porque hoy la gente, las personas, aprenden su vida sexual en la calle, con los amigos, de oídas, y desgraciadamente la pornografía, ¿no? Que es algo es una droga mundial hoy, y entonces eso hace que haya tanta distorsión sobre el tema y tanta confusión. Entonces yo dije, es algo que yo quiero comunicar y evangelizar a través de esto que yo he recibido, ¿no? Ciertamente el otro tema que tú mencionas, padre, el tema de cuestiones de exorcismos y eso, bueno, yo cuando estuve en Roma,
tuve la oportunidad de escuchar al padre Amort en 2 ocasiones, Gabriel Amort. ¿En vida en persona? Sí, de hecho yo lo invité al colegio. Ajá. Sí. ¿Al colegio mexicano? No, al colegio donde yo estaba estudiando. En el Regina. En el Regina Agustolón. Yo estaba estudiando en ese colegio. Y eso yo no lo sabía. Sí, claro. De los que nos va a ver, o sea, lo conoció personalmente. Claro, personalmente. Yo fui por él a su casa, él vivía, era un religioso, él era... Oye, se parece a la casa que tenía Anthony Hopkins en la película del Dorito. Así con sus renacuajitos y todo. No, el padre Amort era una persona muy seria, ¿verdad? Que tomaba muy en serio la cuestión de los exorcismos. Él decía que había practicado 75,000 exorcismos en su vida. Entonces, su preocupación era impulsar, retomar en la iglesia el tema de los exorcismos, que era un tema totalmente olvidado o bastante descuidado. Si no olvidado, muy descuidado. Y entonces el padre insistió tanto en eso que daba charlas y conferencias, y un grupo de amigos seminaristas y un servidor lo invitamos a venir al colegio con nosotros. Y el padre aceptó de mil amores, ¿verdad? Venir con nosotros a darnos la charla a todo el colegio. Y fue esa ocasión y fue en otra ocasión. Fue 2 ocasiones que lo invitamos al colegio y una ocasión que lo escuché personalmente en un retiro para sacerdotes en Medjugorje en el año 2002. Ahí yo estuve en un retiro sacerdotal y ahí uno de los exponentes fue el padre Gabriel Amort. Entonces lo conozco, ¿verdad? Lo conocí pues al padre, una persona pues muy interesante, muy sencilla al mismo tiempo, ¿verdad? Muy humilde el padre, pero muy firme en su convicción, ¿no? Y el padre señalaba que era un gran mal en la iglesia que esto estuviera como desapareciendo, y él fundó la sociedad o la Asociación Internacional de Exorcistas, que hoy existe, que tiene una de sus sucursales, quisiera, no es la palabra adecuada, pero en Ciudad de México, en la Arquidiócesis de México, ¿no? Pero es una asociación reconocida por la iglesia. Totalmente, sí. Bueno, pero Hollywood nos ha hecho, ahorita que hice mi bromita de la película de Rito, Hollywood nos ha hecho un mal favor a la doctrina o a la fe católica respecto a este tema de los exorcismos. Cuando escuchamos en exorcismo, pues pensamos en aquella famosa película de, no sé si fue del 84, pero creo que fue en los 80s. Fue en el 73. En el 73. 1973, yo tenía como 10 años de edad y quise verla y no me dejaron. Mis papás no me dejaron. Ándale, llévame a ver El Exorcista. No, tú no puedes, estar muy chiquito, porque decían que la gente se desmayaba en el cine, la gente gritaba, se salía. Fue un shock la película en su tiempo. Y un hitazo. Sí, un hitazo de taquilla, sí. De hecho, es de mis favoritas. Sí, le creo. Es de mis favoritas porque El Exorcista, la película, que es escrita, tomada de una novela de William Peter Blatty, que fue un autor católico que investigó muy bien el tema de los exorcismos en Estados Unidos en aquellos años 70 o 60-70, ¿verdad? Cuando no se sabía mucho. Fue una de las personas más documentadas, William Peter Blatty, que es el autor que es el autor de la novela El Exorcista, que está basada en hechos reales, pero él investigó el caso y lo llevó a novela, y de la novela hicieron la película. Y es muy interesante porque, bueno, dicen que es la obra de terror más grande de todos los tiempos. Yo no la considero una película de terror. Es un thriller espiritual, que es diferente. Es una película de suspenso, un suspenso logrado magistralmente. Sí. Yo, la verdad, no estoy seguro de haberla visto. O sea, tengo memoria de algunas escenas, la escena esa de... Tienes que verla, padre, tienes que verla. La escena donde da vuelta en la cabeza, la escena donde escupe verde, todo tienes que ver eso. Que todos tenemos esa imagen de que todos los exorcismos son así. Luego pienso yo que van a salir muchas películas de eso, la que se volvió muy famosa con los Warren, las del Conjuro. Pero bueno, Hollywood nos ha hecho mucha información. Yo creo que la gran mayoría de nosotros estamos formados en esa imagen.
Y mencionado estos dos temas, que a lo mejor el tema por vida pudiéramos tener otro espacio para platicar con usted, que es importantísimo, pero en esta ocasión quisiera que nuestra charla se fuera por este segundo tema. Lo primero, usted a lo largo de los años ha tenido formación en tema de exorcismo, así como decía que este autor, el escritor, se documentó, me imagino, aparte de la asociación que creó el Padre Amor. ¿Hay libros, hay manuales, hay bibliografía propia de esta temática? Bueno, lo que quiero aclarar primero que nada, padre, es que yo no soy exorcista. Mucha gente dice, el padre Jaime es aquí en la diócesis. El padre Jaime es exorcista, no lo soy. Entonces, ¿por qué? O sea, entonces que se lleven al poseído que traían. ¿No es cierto? Okay, o sea, yo he platicado con el señor obispo acerca de esto, ¿verdad? Eso sí, nadie que tenga un problema de este tipo se queda sin atención en la diócesis, ¿verdad? O sea, gracias a Dios tenemos una capacitación para poder atender estos casos que yo he recibido, y esa capacitación la recibí sobre todo en un seminario, en un congreso de exorcistas internacional que hicieron en la Diócesis de México. Pero además, por supuesto que hay libros de formación, y últimamente la arquidiócesis con el colegio de exorcistas de la arquidiócesis, que son 8 sacerdotes, ellos han estado capacitando a otros sacerdotes de otros países para esta función. Yo he estado ahí, yo he estado asistiendo a estos cursos. Hay un curso básico y otros cursos que son más avanzados, ¿verdad? Entonces, yo he hecho ya algunos cursos, y claro, tengo todo un manual de esta Asociación Internacional de Exorcistas, en donde se da toda esta información oficial, ¿no?, que ellos manejan, que es el libro más serio que hay, creo yo, hasta donde yo conozco, porque hay otros libros sobre exorcismos, como por ejemplo los del Padre Fortea. Pero el Padre Fortea no es... Él es español, ¿verdad? Él es español, pero él no es miembro de la Asociación Internacional de Exorcistas. Okay. ¿Verdad? Porque es un exorcista, no es miembro de la asociación, y bueno, pues sus libros son más divulgativos. Sí. Tiene un libro que se llama Suma Demoníaca. Que de hecho es fácil encontrarlos en internet o en algunas librerías católicas. Es realmente fácil encontrar los libros del Padre Fortea. Tiene ese libro que se llama Suma Demoníaca, ¿verdad? Que pues habla ahí de cuestiones de demonología y exorcismos. Pero el libro pues más serio que yo he encontrado al respecto es el de la Asociación de Exorcistas, que no es un libro no es un libro de la venta. Es un libro que maneja la asociación solamente para los miembros, un manual como para los exorcistas. Porque entonces usted no tiene nombramiento oficial como exorcista de la diócesis, No. pero se ha recibido capacitación. Sí. Ahora, yo hablé con el señor obispo, y yo le dije que en lo personal no me gustaría que me diera un nombramiento así. ¿Por qué? Porque ser exorcista es una tarea de tiempo completo. Y una tarea de tiempo completo que absorbe el tiempo del sacerdote, y solamente lo enfoca en eso. Entonces, sería mucha gente la que habría buscando al sacerdote exorcista. Que tendría que dedicarse exclusivamente al tema. Entonces, yo sinceramente no puedo. No puedo, porque yo tengo otras obligaciones, soy párroco, estoy en el periodo de hipopresencias, tengo otras cosas que me absorben y que yo no quisiera dedicarme exclusivamente a los exorcismos. Entonces, lo que hacemos es que se maneja un tipo de exorcista que es ad casum, es decir, cuando viene un caso, se ve el caso, se estudia, se discierne, y cuando se tiene certeza moral de que se trata de un problema espiritual que tiene que ver con cuestiones demoníacas, cuando un servidor tiene esa certeza moral, entonces yo le pido permiso al señor obispo para manejar ese caso, y me lo autoriza el señor obispo, o me lo autoriza. Ya depende de él, es el que da la autorización. Y solamente exorcista es el que tiene el nombramiento como tal, y ya puede ser exorcismo libremente, sin consultar al obispo, porque ya tiene el nombramiento. O bien exorcista ad casum,
¿Qué quiere decir caso por caso? Y hay que pedir al permiso al señor obispo caso por caso, ¿verdad? Entonces, los casos autorizados vienen del obispo, discernidos, y hay que aclarar una cosa también muy importante. El 90-95% de los casos que llegan no necesitan servicios de exorcista. No hay que ir a algo psicológico. Es algo psicológico, es algo emocional, son otras cosas que requieren solamente la oración del sacerdote, una oración, una bendición y se acabó, ¿no? Y hay otros casos que sí requieren de mayor atención. Ahorita decía, padre, que cuando se tiene la certeza moral de estar frente a una situación necesaria de exorcismo, bueno, me imagino que implica todo este proceso previo que nos dice en referencia a este porcentaje de casos que no son posesiones demoníacas. Esa certeza moral implica conocimiento previo de la historia de la persona o en qué se basa pues esa certeza moral para decir sí es un caso. Sí. Bueno, lo primero que hay que hacer es entrevistar a la persona para ver todo su historial, tanto humano como espiritual. ¿Qué es lo que está detrás de la persona, ¿verdad? A veces, por ejemplo, nos dicen, padre, venga que mi hijo está poseído. Y uno va y ve al muchacho, ¿verdad? Y sí se comporta raro. Y resulta que estuvo en un retiro espiritual juvenil en donde le hicieron oración y él se puso como loco. Enloqueció, ¿verdad? Entonces la gente cree que estaba poseído, pero uno cuando ve el caso, ciertos casos, ¿no? Y estudia la historia de los muchachos, se da cuenta de que traen unos problemas emocionales tremendos, muy fuertes, en donde ha habido maltrato, abusos psicológicos de todo tipo, y cuando la persona entra en un ambiente de oración, por ejemplo, de retiro espiritual, Y que toca todos esos puntos, ¿no? toca esos puntos exactamente y viene una crisis después, una crisis emocional que estalla la persona, ¿verdad? Y no es que esté poseída. No, oye, verá todas las emociones detenidas. Exactamente, es como una liberación de todas las emociones que estaban ahí, ¿verdad? Entonces, pero volviendo a la pregunta, o sea, ¿cuáles son signos, ¿no?, que nos dan a nosotros la certeza moral de que una persona necesita una oración especial de liberación o exorcismo? Por ejemplo, cuando la persona habla lenguas extrañas, lenguas desconocidas, cuando la persona presenta síntomas muy extraños de trabajos de brujería y de maleficio. Y hay que aclarar también que muchas personas llegan también con uno pidiendo pues que le requieren maleficio porque traen un mal puesto, pero porque fueron por el brujo con la curandera y les dijo eso. Entonces, me está yendo mal en la vida, traigo problemas en mi familia, problemas económicos, no me va bien en nada, todo lo que emprendo me sale mal, me dejó mi mujer, etc. Y entonces voy con un brujo y me dice eso, me dice, usted está ahí mal puesto. Y la persona, como está vulnerable y que está creyendo a la persona que consulta, se engancha inmediatamente con esa persona. Y lo sube como verdadero. Claro, lo asume como verdadero, pero se enganchó con la persona y entonces, pues la persona dice, yo te lo voy a quitar, te voy a quitar el mal. Y claro, termina pagándole al brujo y a veces cantidades tremendas, ¿verdad? Que uno se entera que cómo es posible que te ha gastado 100,000 pesos en brujos, ¿verdad? Y sí, se los gastaron 100,000 pesos en brujos. Y es un engaño, es una estafa. Y bueno, ¿qué estábamos? Estábamos en que... Y los signos, por ejemplo, Sí, las cuando ocurren estos males, digámoslo así, que se llaman maleficios, esto puede ocurrir, pero los signos de los maleficios son tremendos, cosas que no nos podemos imaginar. O sea, no hay duda cuando se está frente a un... No hay duda, porque ¿cómo es posible que yo llegue a mi casa y encuentre una pared infestada de cucarachas? Cientos de cucarachas, no 2, 3, 4 que salieron, sino cientos de cucarachas en las paredes de mi casa.
¿Cómo es posible que en mi cama yo encuentre vidrios? ¿O cómo es posible que yo vomite pelos? Pelo, vomito pelo. ¿O cómo es posible que vomite una tarántula? Ay, no quiero seguir platicando. No sé. O sea, Sí, no es así. sí, estoy hablando de cosas que son muy fuertes y que son realmente asombrosas, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que esto ocurra? ¿Ha visto usted algo? Que vomite vidrios la persona, que vomite una araña. Sí. Sí. O sea, Bueno, pues ahí uno no puede usar, no hay esa la certeza moral. sí, pero aún así, esos pues, o sea, son signos de una, son que nos dan certeza moral de que se trata de una cuestión, de una infestación demoníaca. ¿Es lo mismo infestación que posesión? No, es diferente. La posesión es cuando el espíritu inmundo o el demonio toma posesión del cuerpo de la persona, haciéndola perder la conciencia. Es decir, entra en una segunda personalidad. Que es lo que vemos en el cine, lo que hemos visto en el cine. Lo que vemos en el cine, o sea, la persona no es ella, es otra personalidad la que está en la persona. La persona no recuerda, se desconecta completamente de la realidad y termina desmayándose y después regresa y ya es ella. Ya Sí, es son su personalidad. episodios. Exacto. Son episodios de manifestación, aunque la posesión es permanente. Al menos en el periodo de liberación de exorcismo. Sí, la posesión es permanente, pero se manifiesta en ciertos momentos de crisis. Le vino una crisis, le vino, entró en trance, ¿no? Le vino un trance. Y ahí se da cuenta la persona, o que nos damos cuenta de que se trata de una posesión demoníaca, ¿no? Hay oraciones que se pueden hacer también a la persona para ver si realmente hay una cuestión demoníaca en la persona. Oraciones de liberación que cualquier sacerdote puede hacer, y esas oraciones muchas veces hacen que se manifieste el espíritu malo o el demonio que la persona puede tener, y la persona empieza a vomitar, por ejemplo. A vomitar. ¿Y qué vomita? Baba blanca, por ejemplo, ¿no? O le vienen espasmos, o llanto, o la persona se tira al suelo. Pueden suceder muchas cosas, ¿no? Y este tipo de eventos es lo que nos permite nosotros decir, tengo la certeza moral de que esto no se trata de un problema psiquiátrico, sino de un problema espiritual. Sí. Que yo creo que no hay que perder de vista lo que nos decía, o sea, el alto porcentaje es algo psicológico. El porcentaje más pequeño es donde hablamos evidentemente de infestaciones o de posesiones demoníacas. Sí, puede haber también la infestación demoníaca es sobre todo a los lugares, a las casas, que también es raro, ¿eh? Y en ese sentido muchas personas piensan que porque se oye cualquier tipo de ruido extraño en la casa, se trata de una infestación. Cuando no es así, ¿verdad? No siempre es así. En otras ocasiones se trata de algo que se llama vejación demoníaca o vejación diabólica, que son molestias o asedios a la persona Físico. desde dentro, Desde dentro de la persona. Bueno, no quiero decir, si desde dentro, por ejemplo, con enfermedades, con golpes, con moretones que aparecen, rasguños que aparecen en la persona. Entonces, esas son vejaciones demoníacas, que era lo que tenía el Santo Cura de Ars. El Santo Cura de Ars y otros, el Padre Pío, por ejemplo, San Pío de China, y el Cura de Ars y otros más han tenido estas insidias, ¿no? del demonio o de demonios en su vida. Eso se llama vejación. La infestación tiene que ver con lugares físicos, con animales, con casas. Que sea la casa donde salen cientos de cucarachas. Exactamente, eso es una infestación demoníaca, ¿verdad? Cuando aparecen plagas, por ejemplo, ¿no? Ratones, cucarachas, etc., ¿no? Esos son infestaciones demoníacas.
otro tipo de molestia extraordinaria del demonio. Todo esto se llama acción extraordinaria del demonio. Otro tipo es lo que se llama la obsesión demoníaca. La obsesión la persona se obsesiona con ciertas ideas, como por ejemplo el suicidio. Puede ser, o sea, una obsesión de suicidio. Otra, por ejemplo, la persona cuando se acerca a comulgar siente que tiene fuertes deseos lésbicos, homosexuales, y la persona no es así. Entonces eso se puede deber también a una obsesión demoníaca, una acción extraordinaria del demonio que actúa en la mente de la persona. Y lo peor es la posesión diabólica, ¿verdad? Cuando ya la persona está completamente poseída por un espíritu ajeno. Bueno, esas serían ya las manifestaciones, pero me surgía a mí la duda, y que yo creo que es duda que tenemos todos. ¿Cómo se llega a eso? O sea, por ejemplo, entiendo en el caso del cura de Ars, del padre Pío de Pietrelcina, esas molestias de los niños por la santidad de la persona. O sea, es obvio que ahí busca amedrentarlos, busca intimidarlos, perturbarlos, va y robar esa paz, o esa comunión con el Señor, que es tan fuerte, tan íntima, que se llega el demonio a ese recurso de molestarlos así físicamente con estas vejaciones. ¿Qué pasa? Yo creo que hay muchos mitos o muchas ideas no claras sobre a quién puede poseer el diablo o no, en quién se puede manifestar o no. Digo, los santos todo entendemos, como lo explicamos con este cura de Ars, el padre Pío, pero el común de la gente, ¿qué son los caminos? Yo personalmente pienso, padre, que solamente el diablo entra a nuestra vida cuando uno se lo permite. Porque creo yo, ¿verdad? No sé, por ejemplo, si estoy equivocado, no tiene el poder, digo, ni Dios mismo, que respeta nuestra libertad, ¿verdad? Para entrar en nuestra vida hasta que nosotros se lo permitimos. El demonio, hasta que nosotros se lo permitimos, consciente o inconscientemente. ¿Cuáles son esos caminos o cuáles son esas sanciones? Nadie que se llega a su casa y se acuesta y al día siguiente se va a levantar poseído. Sí, claro. O sea, empiezan estas molestias, estas perturbaciones, generalmente por cuestiones de esoterismo y brujería. Es decir, la persona se mete al mundo esotérico, se mete a otras religiones, se mete a religiones paganas, por ejemplo, se mete yo lo he visto mucho, el culto a la muerte, a la llamada Santa Muerte, entre comillas, que no es otra cosa más que un demonio. La Santa Muerte, que se llama así, que es una total aberración llamarla de esa manera, ¿no? Yo le prefiero decir la muerte. Ese culto a la muerte es un culto diabólico, es un culto demoníaco. Y es un culto satanista, y la gente no se da cuenta, ¿no? Yo me he encontrado casos de verdaderas molestias, vejaciones, infestaciones demoníacas con el tema de la muerte, ¿verdad? Entonces la gente se mete a ese culto y al ratito no se la acaba, ¿no? Sí, muy peligroso porque es invocar directamente a un demonio. Que ahí es, por lo que comentaba yo, consciente o inconscientemente, porque mucha gente que se acerca a esta práctica cultural, por no decirle religiosa, ahora esta práctica cultural con la muerte, la niña blanca, muchos de ellos no lo identifican con lo demoníaco, no lo relacionan con una presencia maligna, pero incluso aunque uno no sea consciente de que es una presencia maligna, afecta la vida, ¿no? O sea, puede entrar y puede manifestarse, puede molestar y puede llegar a una situación de posesión, o requiere nuestra conciencia, o sea, requiere una expresión voluntaria y libre de decirle al demonio que forme parte de nuestra vida. Es que cuando una persona empieza a invocar este tipo de entidades, como por ejemplo a la muerte, a la niña blanca, la persona, ¿qué sabe de esa niña blanca? La persona ignora totalmente de qué se trata. Dicen que da buena suerte, dicen que protege del mal, dicen que no me va a pasar nada si le invoco a ella, me va a ir muy bien, pero sé con quién me estoy metiendo, es decir, sé a quién estoy invocando fuerzas oscuras que son desconocidas.
Y así como existe el mundo de Dios y el mundo del cielo con los ángeles, los santos, la Virgen, Jesucristo, nuestro Padre Dios, existe un inframundo también. Un inframundo, un mundo demoníaco, un mundo de abajo, ¿no? Podemos decir, un inframundo, el mundo de los infiernos. Y entre el cielo y la tierra estamos nosotros. Y en la vida es un subir hacia las regiones más puras y límpidas de la luz de Dios, o bajar hasta las regiones más oscuras de estas cavernas, digámoslo así, ¿verdad? Entonces, no podemos estar como en medio. El hombre va hacia arriba o el hombre va hacia abajo. Su vida es un subir o bajar, ¿no? Hacia Dios o hacia el mundo de la oscuridad, ¿no? Que a veces se nos olvida que nuestra fe nos enseña que la vida del creyente es un combate espiritual entre el bien y el mal. Y hay quien nos conduce al bien, que es Dios, y hay quien nos trata de jalar al mal, no porque le interesemos nosotros, sino simplemente porque es el enemigo de Dios y quiere perjudicar, ¿no? O ofender a Dios, jalándonos hacia el camino del mal. Son estas prácticas religiosas. ¿Influye, padre, el tema de la ausencia de sacramentos en estas personas? Es decir, ¿son personas bautizadas, son personas no bautizadas? Sí, no. Sí influye el tema de los sacramentos. Cuando una persona se bautiza, una persona está más protegida espiritualmente, tiene una protección espiritual por el bautismo. Esa persona es miembro de Cristo, es miembro de la iglesia. La iglesia vela por él, el Señor vela por él porque esa persona es un hijo de Dios. Una persona no bautizada es una persona más expuesta a todo este tipo de influjos. Por ejemplo, es interesante ver cómo en las misiones en África, antiguamente, iban los exorcistas por delante. Iban los pueblos de África en donde se hacen todo este tipo de prácticas animistas, porque son religiones animistas, ¿no? Los espíritus de la naturaleza y todo ello, pues son prácticas muy abiertas al influjo de demonios. De hecho, los africanos creen mucho en este tipo de espíritus malos que los asedian, ¿no? Y los misioneros cristianos, católicos, iban por delante siempre con los exorcistas. Primero hacerles exorcismos, ¿verdad? A sacarles todos estos espíritus malos y después presentarles a Jesús con sus sacramentos, ¿no? Para que entraran ahora sí a entrar a formar parte del pueblo santo de Dios. Entonces, sí, una persona que no tiene sacramentos es una persona más expuesta todavía al influjo demoníaco. Definitivamente, por eso la importancia o la existencia de nosotros de los sacramentos, de acercarnos Con la gracia de Dios. Con la gracia de los sacramentos. Pensaba yo, padre, ahorita que estamos hablando de este tema, a lo mejor una tentación, porque nos gusta el tema, ¿verdad? A mucha gente, y todo esto del ocultismo llama la atención. Yo creo que también pudiera estar la tentación de pensar que todo es demonio, ¿verdad? Y que todo es manifestación del demonio, o sea, los pleitos en la casa, el mal carácter, la violencia, a veces arranques un poquito irracionales de violencia, la incapacidad para perdonar, en fin, muchas cosas creemos o podemos identificarlas con el mal, o pensar que el demonio está en todo, o en todos, y se mueve por todo. Digo, definitivamente es una presencia real, la fe lo enseña, la iglesia lo enseña, es una presencia real, pero que no está actuando en todos y en todo momento, porque a veces podemos creerlo. ¿Quién es el demonio, padre? O sea, ¿quién es? ¿Cuál es su tarea? ¿Cuál es su misión? ¿Qué quiere? ¿Por qué molesta? ¿Por qué posee? Bueno, a ver, son dos cosas muy importantes las que has mencionado aquí. Primero, vamos a ver quién es el demonio. El demonio es un ángel caído, el demonio es una criatura de Dios. Es muy importante tener eso muy claro, porque aquí puede haber también una tentación doctrinal equivocada, que es decir, el demonio es alguien poderoso como Dios, o es alguien igual a Dios, para poner dos principios, ¿no? El bien y el mal. No, Dios es bueno y es el primer principio y todo lo hizo bueno. Sin embargo, nos dio el don de la libertad
Y a los ángeles, que también los creó libres, les dio este regalo de ser ellos servidores de Dios o ellos no servir a Dios. Nosotros sabemos pues que el demonio en el Antiguo Testamento ha estado oculto, digámoslo así, o sea, no es tan manifiesto como el Nuevo Testamento. ¿Verdad? El demonio tiene una presencia más discreta en el Antiguo Testamento, aunque sí se conoce la presencia demoníaca. Simplemente Génesis capítulo 3 aparece ahí la acción del demonio tentando a Adán y a Eva, ¿no? Entonces ahí vemos cómo el demonio es un ángel rebelde, es un ángel caído. Ahí los santos padres de la iglesia han hablado sobre todo de la rebelión de los ángeles, ¿no? De cómo pudo ocurrir esta rebelión de los ángeles, por qué se rebeló Luzbel, que era el ángel más perfecto y más bello de toda la creación, por qué se rebeló contra Dios. Los santos padres de la iglesia, ellos analizando el misterio, dicen, bueno, porque de alguna manera se le reveló a Luzbel que tendría que adorar al verbo hecho hombre, al verbo hecho carne. Y entonces, como la criatura humana es una criatura material y espiritual al mismo tiempo, somos seres espirituales y materiales al mismo tiempo, ellos dijeron, pero ¿cómo el verbo eterno de Dios se va a inclinar a adorar una criatura material, hecha también de materia? Y dijeron, no, yo no voy a servir, no serviré. Fue el grito, lo que se escuchó en los albores de la creación, y con ese grito una tercera parte del mundo angélico se fue, siguió a Luzbel, y es cuando entonces tenemos en esa rebelión de los ángeles la caída de los ángeles, es decir, su expulsión de ser seres angélicos. Siguen siendo angélicos, ¿verdad? Pero ángeles caídos, ángeles deformados, es decir, se convirtieron en demonios, en horribles demonios, deformaron todo su ser. Y desde ahí, en el capítulo 12 del Apocalipsis de San Juan, vemos cómo aparece esta guerra entre Miguel y sus ángeles y Luzbel y sus ángeles. Ahí vemos el principio del combate espiritual, es decir, en los albores de la creación se abre con un combate. La creación se abre en el combate y se cierra en el combate. Apocalipsis nos lleva hacia el final del combate, donde está el triunfo de aquellos que perseveraron en la fe, siguiendo al Cordero inmolado, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos pues algo muy importante. ¿Quién es el demonio? El demonio es el ángel caído que dice el libro Apocalipsis de San Juan, capítulo 12, se fue a hacerle la guerra a los hombres. Y es entonces cuando aparece en Génesis la tentación, ¿verdad? En el relato de Génesis capítulo 3 se describe la tentación como por insidia del demonio, Eva cayó y le dio de comer a su marido. Y entonces fueron expulsados del paraíso y la guerra continúa. Es decir, el combate de Cristo Jesús que vino a vencer al demonio es el combate de la iglesia también. Es nuestro combate espiritual, ¿no? Y ahorita que mencionabas, Padre, que no hay que ver en todo el demonio, eso es algo muy importante para nuestra salud espiritual. No hay que ver en todo el demonio, ¿sí? El demonio, aunque es un dato que hay que tomar en serio, ¿verdad? Porque Cristo vino a vencerlo, dice el Evangelio de San Juan, vino a deshacer las obras del diablo. No hay que darle la importancia de verlo en todo, porque entonces corremos el peligro de una religión pues paranoica, una religión de miedo, y no es nuestro comportamiento cristiano. Nosotros debemos de vivir la alegría, ¿no? Pablo dice, estad alegres siempre en el Señor, ¿verdad? Es una enseñanza del apóstol Pablo, pero sí no podemos pasar por alto que el demonio es uno de los tres enemigos espirituales del alma. Es decir, tenemos el mundo, el demonio y la carne como enemigos de la salvación. No podemos atribuir todo lo que nos pasa, todo lo malo que nos pasa y las tentaciones que nos pasan, a echarle la culpa al diablo, pobre diablo.
Déjenlo también en paz, o sea, también es el mundo y también es nuestra carne herida, ¿verdad? Las que son enemigas de la salvación. Y es ahí en donde pues tenemos que poner atención para no perdernos, ¿verdad? Y no irnos por esta teología falsa que han manejado los protestantes y que aprovecho para denunciar y señalar la cuestión de maldiciones intergeneracionales. No sé si me permites también abordar ese tema, pero es muy importante. Que ahorita está cundiendo en muchos, a propósito de la doctrina pues protestante, pero también en muchos de nuestros católicos que participan en ciertos movimientos, ciertas ideas, está creciendo esa idea. Esa idea tenemos que quitarla de nuestra fe. No es fe católica, ¿sí? Es decir, el demonio está trabajando o actúa a través del árbol genealógico porque viene de mis ancestros una maldición que yo estoy pagando ahora, ¿verdad? Porque aquel pecó y yo la estoy pagando. Eso es algo no católico. Hay que señalarlo. Los católicos no podemos creer eso. Pero es que el Antiguo Testamento dice ahí que maldeciré a la tercera y cuarta generación. Sí, de acuerdo. Pero nosotros no podemos creer todo el Antiguo Testamento. Nuestra fe sobre todo es el Nuevo Testamento, no es el Antiguo, ¿no? El Antiguo nos enseña cosas preciosas de Dios, hermosas de Dios, ¿verdad? Y nos va conduciendo hasta el culmen de la revelación, que es Jesucristo. Pero hay muchas cosas judías que nosotros no podemos aceptar. Bueno, que en realidad a lo mejor convendría, para que lo interrumpa, o sea, más bien todo el Antiguo Testamento nosotros lo tenemos que leer a la luz del Nuevo Testamento. Correcto. A la luz del Nuevo Testamento, o sea, porque forma parte de nuestra fe el Antiguo Testamento, pero no lo podemos interpretar sin conexión al Nuevo Testamento. No, el Antiguo Testamento desemboca, culmina en el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento le da luz a todo el Antiguo Testamento, es el sentido del Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas del Antiguo Testamento que son prácticas judías que nosotros no podemos aceptar. Por ejemplo, las mujeres estériles, ¿están malditas por ser estériles? Evidentemente que no. No lo comprendemos que no. Entendemos que no, es una práctica judía. O por ejemplo, la práctica o decir las bendiciones de Dios están en la materia, en lo material, la prosperidad, la teología de la prosperidad. Es decir, te va a ir muy bien, Dios te bendice porque tienes propiedades, tierras, una gran descendencia. Pues puede ser que sean bendiciones, no digo que no, ya depende del uso que yo les dé, pero no es automáticamente. Es decir, no por ser yo una persona rica, adinerada, eso quiere decir que Dios me está haciendo el gran favor, y aquel que es pobre Lo castiga. es un castigo seguramente, una maldición. Yo que soy rico estoy en una bendición. Eso es falso totalmente. ¿Cuántas personas ricas no se han perdido con su dinero en el mundo de los vicios? Entonces, hay prácticas que no podemos aceptar nosotros, y una de ellas es la práctica de las maldiciones intergeneracionales. Y la prueba de ello está en el Nuevo Testamento, que nosotros es nuestra norma de vida. Ahí aparece en el Evangelio de San Juan el episodio de el ciego de nacimiento. A ver, Señor, le dice, y este que nació ciego, ¿por qué está así? ¿Porque pecó él o porque pecaron sus padres? Jesucristo dice, ninguno de los dos, ni él pecó ni pecaron sus padres. Es decir, quítense de esa idea de que Dios lo está castigando por un pecado personal o lo está castigando por un pecado intergeneracional, sino que está así para que así se manifieste, o para que se manifieste en él la gloria de Dios, ¿verdad? ¿Qué sentido tendría, por ejemplo, bautizar a una persona? Tomo al niño, lo bautizo, le pongo los aceites, todo, lo bautizo, lleno de Dios. Si ese niño muere, sabemos que va al cielo automáticamente. O un adulto, arrepentido de todos sus pecados, bautizado, muere y va al cielo. Eso es fe de la Iglesia Católica. Ah, no,
Pero no, este niño recién bautizado, hermoso, te lo entrego, pero está maldito. Está maldito porque su abuelito era brujo o fue un asesino, y entonces queda maldito el niño y va a pagar lo que hizo su abuelo. Eso es totalmente absurdo, no es católico. Y dime dónde dice en el Catecismo de la Iglesia Católica que existen esas maldiciones. No es fe católica. Entonces, sí es importante aclarar esto para que nos dejemos de esa creencia de que haciendo ciertas oraciones va a sanar mi árbol genealógico. No, el pecado es personal. En la vida del cura de Ars, me parece que 2 generaciones abajo ya hay pecados tremendos, ¿verdad? En la familia directa del cura de Ars ya había gente muy pecadora, y el hombre era un santo. Entonces, el pecado es personal. Y la responsabilidad es personal. ¿Sí? Sí, definitivamente. Que sí está cundiendo mucho esa idea, porque a veces yo pienso, porque es más fácil culpar a alguien que hacerse responsable uno mismo de sus consecuencias, ¿verdad? O su relación frente a Dios. Padre, dentro de todas esas prácticas que pegan mucho en la gente, la verdad, que tienen mucho gusto, mucho auge, está este tema de los sacramentales, ¿verdad? De los signos. Y aunque son muchos y forman parte de la vida de la Iglesia, al menos reconoceré que personalmente hay algunos que desconozco su sentido, su función. Quisiera concentrarme en 3, ¿verdad? O a lo mejor en 4, pero ahí, en los primeros 3. El agua bendita, que bueno, entiendo que tiene que ver con nuestra condición de bautizados y que se forma parte de nuestra vida. La sal exorcizada y el aceite bendito, que son 3 cosas que pegan y que gustan y que busca la gente. ¿Forma parte de la tradición católica? Claro, el agua bendita siempre ha sido parte de la tradición católica porque tiene su origen siempre, o sea, los elementos de los sacramentales son elementos que tienen origen bíblico, ¿verdad? Origen bíblico. Por ejemplo, el agua tiene toda una función en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, es decir, el agua forma parte de un símbolo de una revelación, simboliza el Espíritu Santo. El agua cumplió con lo decimos en la oración del bautismo, ¿no? Cuando se bautiza, ahí se repasa toda la simbología del agua, ¿verdad? Desde que se abrieron las aguas del río del Mar Rojo hasta el agua que brotó de la sangre del costado de Jesucristo, ¿no? Entonces, el agua simboliza el Espíritu Santo y no es cualquier elemento. El agua es un elemento especial en la historia de la salvación. La sal en el capítulo 22 del segundo libro de los Reyes aparece el profeta Eliseo poniendo sal en el agua como elemento que sana la esterilidad del agua, ¿no? Y ha sido tomado esa escena también como pues un signo de que la sal sana, de que la sal devuelve el sabor, de que la sal sirve para preservar de la corrupción. Entonces, no es que el agua se rompa sin sal, ¿verdad? Pero es un signo que utilizó el profeta en aquel tiempo para dar a entender esto, ¿no? Y la Iglesia lo ha tomado también como parte de un ritual en sus sacramentos. Por ejemplo, el antiguo rito del bautismo traía un exorcismo de la sal y se ponía en el agua, y de hecho el ritual del exorcismo trae ese rito. El ritual del exorcismo actual, el último ritual, trae la bendición del agua, de la sal y la mezcla que se hace de la sal dentro del agua. ¿La bendición de la sal o el exorcismo de la sal? Bueno, hay una bendición especial y hay una oración de exorcismo, ¿verdad? Hay una bendición en el rito del exorcismo, ahí se bendice la sal y se pone dentro del agua. Y hay otras oraciones que son exorcismos de la sal y del agua. ¿Por qué esas oraciones? No es porque la sal esté poseída por el demonio, no es porque el agua esté poseída por el demonio. Que tengan demonios ahí. No, sino que es una oración
¿De dónde viene esa oración? Es interesante ver. Yo por fin, yo porque siempre me hice esa pregunta, ¿por qué se exorciza la sal y el agua? Es una pregunta que a mí me roba la paz. Sí, ¿por qué se exorciza eso si no están poseídos? Son objetos que no están poseídos por el demonio, ¿no? Bueno, dos razones. Primero, en los pueblos de Alemania, esa oración viene de los pueblos de Alemania. Cuando evangelizaron Alemania, mucha gente en aquel país identificaba todo con el demonio. Todo el demonio estaba en todas partes. Y esas oraciones se hicieron en aquel tiempo. Estamos hablando de la migración de Alemania, Bonifacio, el evangelizador. Estamos hablando de que desde aquel tiempo a la gente creía este tipo de cosas, ¿verdad? De que las presencias del demonio estaban en todas partes, ya que habría que exorcizarlo todo, ¿no? Y se quedaron estas oraciones de te exorcizo criatura de la sal, te exorcizo criatura del agua, se quedaron como una tradición en la iglesia. No hay otra razón. Es una razón histórica de aquella creencia. Exactamente, es una razón histórica, no es, digámoslo así, que se vea con motivos de que hay una posesión de parte del objeto, que está infestado el objeto, no. De tal manera que, porque puede pasar, ¿verdad? Que hay gente que sí lo cree que forzosamente necesita sal exorcizada para que no entre algún mal por la comida, un mal espíritu, nada que ver con eso. O sea, es una costumbre, una tradición que viene de los pueblos de Alemania, donde se tenía esa creencia de que el demonio está en todos lados, y por lo tanto se necesitaba exorcizar el agua, la sal. Ajá, se quedó esa tradición. Ahora, la otra razón es porque una oración de este tipo se hace con la intención de que él retirar al demonio de donde va a ser puesto el objeto. Por ejemplo, no es lo mismo hacer una oración de bendición del agua que una oración de exorcismo del agua. Son fórmulas diferentes, son oraciones diferentes, y una habla, por ejemplo, la bendición del agua, habla de cómo, bueno, pues que el agua viva nos sirva siempre de salvación, para que podamos acercarnos a ti con un corazón limpio y servirte con todo nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Así habla la oración del agua bendita. La oración de exorcismo trae otros elementos y habla, por ejemplo, de cómo que el agua sirva para alejar a los demonios, sirva para expulsar el espíritu maligno, para donde sea esparcida en las casas, los lugares de los fieles, ellos queden libres de toda inmundicia y de todo mal. ¿Verdad? Que no reside ahí un espíritu pestilente, se alejen todas las insidias del enemigo, y si hay algo que perjudique a los que habitan en ello o a su tranquilidad, sea expulsado este espíritu. En fin, esa es la oración del exorcismo del agua, ¿no? Y de la sal. Entonces, es con ese propósito, o sea, de repeler las insidias del demonio. Pero, por ejemplo, no sería que a partir de ahora creamos todos que todos necesitamos tener sal exorcizada en la casa, que todos necesitamos tener agua exorcizada en la casa, porque bueno, yo sé de algunas personas que buscan la sal exorcizada y la ponen en las ventanas, las ponen en las puertas, como con esa intención, como si evitar que el maligno entre. Digo, es una práctica de piedad, es una creencia, pero tampoco es una obligación, una necesidad de todas las casas católicas tener estas expresiones. No, claro que no. Y yo creo que basta el agua bendita, no necesitamos, ¿verdad?, exorcizarla, a menos de que haya molestias de este tipo. ¿Verdad? Cuando la persona es perturbada por estos espíritus, como ya hemos hablado, yo les recomiendo exorcicen el agua y la sal, para que los tengan como uso sacramental. ¿Verdad? Los sacramentales son estos signos que imitan de alguna manera los sacramentos, no son sacramentos porque los sacramentos obran por su propia fuerza, ¿verdad? Ex opere operato, en esa forma que se usa en la iglesia, o esa expresión, y los sacramentales usan otra fórmula o tienen otro sentido, que es por obra de la iglesia que está presente, ¿no? Que los instituyó como ayuda para el pueblo, y que son básicamente las bendiciones y los exorcismos. Son los dos tipos de sacramentales que hay. Okay. Y el aceite, madre, le voy a hacer honesto, el que más conflicto me causa a mí es el aceite, que se bendice, ¿verdad? Y es aceite comestible.
entiendo que bueno, pues es un acto de piedad y que me acostumbra a cocinar solamente con aceite bendito, pero luego también están los riesgos de que se le atribuyen, por ejemplo, si alguien está enfermo en la casa, se le unge como si fuera... Sí. Bueno, está el aceite, ¿verdad? También exorcizado, que el Padre Amor lo recomendaba mucho, ¿no? El aceite exorcizado, el agua y la sal. Personalmente, yo nunca bendigo aceite. Primero, porque el señor obispo me lo prohibió. El señor obispo me dijo, no quiero que usen aceite, que bendigas aceite. ¿Por qué? Porque yo quiero que la gente se unja cuando vayan a pedir la unción a los enfermos. O sea, priorizar el sacramento. Priorizar el sacramento al sacramental. El origen del aceite bendito pues, está en la misma práctica de la unción a los enfermos. En la carta de Santiago vemos, unjan a los enfermos, ¿verdad? Pongan aceite sobre ellos. Es una práctica que viene desde del Nuevo Testamento. Ahí aparece pues la práctica de ungir con aceite bendito, sí. Incluso en el ritual del sacramento de la unción de los enfermos es el texto con el que empezamos, ¿verdad? De la oración es, el apóstol Santiago nos enseñó que cuando hubiera un enfermo entre nosotros, se llamaran los sacerdotes y lo ungieran con aceite. Correcto. Bendito. Es, forma parte de nuestro ritual del sacramento de la unción de los enfermos. Pero yo creo que ya nos queda poquito tiempo y quisiera concluir. Voy a aterrizar. Mis preguntas son muy sinceras porque forman parte de mi desconocimiento, ¿verdad? O de mi ignorancia. Yo tampoco lo sé todo, o sea, yo sé... Pero aprovecho para preguntarle aquí algunas cosas. Que era esto, lo digo por los sacramentos, porque quisiera como aterrizar esta parte de los sacramentales, perdón. Por lo que entendí de lo último que dice usted, bueno, lo recomiendo cuando hay estas manifestaciones en la casa. Entonces, el agua exorcizada, la sal exorcizada, convendría buscarla cuando ya se llegó a una conciencia de que son manifestaciones reales, ¿verdad? Que no son ruidos de la casa, que no son otras cosas, que tienen explicaciones más normales, humanas, que situaciones realmente paranormales o extraordinarias, ¿verdad? Del enemigo. Entonces, para que no sea como que una práctica o un uso ordinario, sino son sacramentales que tienen sentido en el contexto de estas manifestaciones de las que hablábamos al inicio del programa, ¿verdad? Más o menos así, algo así entendí de lo que me decían. Padre, las misas que todos conocemos como misas, porque ahorita lo decía usted, las misas de sanación, que dice yo no las llamo, es porque no son de sanación, algo así, también tienen pegue, por decirlo, entre la comunidad. ¿Qué es una misa que no es de sanación, pero que todos la conocemos como de sanación? Sí, es incorrecto llamar misas de sanación a un tipo de misas en donde se ora por los enfermos. En realidad, nosotros en el ritual romano, en el ritual del misal romano, quiero decir, tenemos nosotros una misa por los enfermos. Esa es una misa de sanación. Vamos a pedir por los enfermos, con esa intención hacemos la misa. Las otras no, las otras son la Eucaristía simplemente, en donde oramos por nuestras intenciones. Podemos orar por los enfermos, por otras cosas. Por las autoridades civiles. Exactamente, pero no son misas de sanación. Las misas de sanación son exclusivas para los enfermos o para pedir sobre todo por esa intención. Okay, perfecto. Entonces una misa de sanación significa no que va a haber cosas distintas o cosas especiales o cosas fuera de lo ordinario de la Eucaristía, sino que la intención es pedir por los enfermos. Correcto, esa es la misa de sanación. Ahora, en las misas que yo hago del día 1 de mes, yo las llamo misas de la Divina Providencia, porque es una devoción popular que el día 1 de mes la gente se encomienda a la Divina Providencia para que no falte la casa, vestido, sustento y sobre todo la fe y los sacramentos, ¿no? Entonces, lo único que se hace en esa misa es, sí, yo les bendigo, les exorcizo, la sal y el agua y bueno, pero un sacerdote de aquí en la diócesis me decía, ten cuidado, padre, con lo que haces porque puedes crear superstición. Entonces, en cada misa que yo celebro y bendigo, siempre yo les digo, atención, estos objetos que estamos bendiciendo o exorcizando son para que ustedes los usen con fe y en oración, espíritu de oración, porque si lo hacen de otra manera es pecado, es decir, ustedes caerían en pecado de superstición, ¿verdad? Como
tomar una pata de conejo y sobarla, o un amuleto y me lo sobo para que me dé buena suerte. Y entonces estoy incurriendo en un pecado de superstición. Son actos supersticiosos que no tienen nada que ver con Dios. Entonces yo sí les digo, o sea, si ustedes vienen aquí para que esta agua exorcizada, ¿verdad?, sea para usarla para brujería, porque no cabe duda que hay gente que viene con ese motivo, y hay brujos ahí que se cuelan, o brujas, están ustedes en pecado mortal. Están en pecado mortal, ¿verdad?, trayendo ese tipo de cosas para un uso que no es correcto. Yo me acuerdo de don Renato, porque un sacerdote me decía, ¿para qué bendices tanta cosa? ¿Para qué bendices tantos objetos? Echas agua bendita en las misas y todo eso, ¿no? Yo me acuerdo de don Renato, que me dijo, tú hazlo, me dijo el obispo Renato. ¿Por qué? ¿Tú crees que yo como obispo me voy a poner a decir una clasificación, ¿verdad?, que a ver quién viene y quién no, y qué me presentan y qué no me presentan para bendecir? Yo bendigo todos los objetos y le pongo agua bendita, ¿verdad? Eso me lo enseñó don Renato. Y claro, yo haciendo caso a este sacerdote que me dijo que tengan cuidado con eso, le tomo la palabra, ¿verdad?, y catequizo a la gente antes, en el momento, ¿verdad?, para que usen correctamente los sacramentales. Padre, muchísimas gracias. Se queda, yo creo que mucho de poder seguir platicando, de verdad, tema muy interesante. Muchísimas gracias por haber aceptado. Gracias por ser el padrino de Duc in Altum. Es un gusto tenerlo aquí. No, vale, gracias por invitarme. Que así de interesante como esta plática, tengamos oportunidad de encontrarnos para otro episodio. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias. Gracias también al equipo de Radio Guadalupana que hace posible esta transmisión ahora para el canal de YouTube. Y pues espero que hayan disfrutado este primer episodio de Duc in Altum, en el que nos acompañó el Padre Hayen con la intención de profundizar en temas propios de nuestra fe. Muchísimas gracias. Se despide de ustedes, Padre Juan Carlos López. Padre, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Padre.